Taiwán. Esta isla es considerada con razón la más densamente poblada del mundo. Aquí, en una superficie de poco más de 36.000 kilómetros cuadrados, viven más de 23 millones de personas. 36.000 kilómetros cuadrados es un poco más que Crimea. Taiwán es un territorio disputado cuya soberanía solo reconocen 15 países, ninguno de peso internacional. Puros Nicaragua, Paraguay, Palaos, Nauru y otros países como Honduras. Pero en relación con todo esto, hay un punto interesante. El estado de Taiwán ocupa no solo la isla de Taiwán, sino también varias otras islas en los alrededores, incluyendo algunas que están muy cerca de China. Pero imagina, además de estas islas, también le echa el ojo a territorios rusos. De hecho, Taiwán reclama todo el territorio de la China continental, lo cual es casi 270 veces más grande que la superficie de la ambiciosa isla. Y de este hecho, se deduce que Taiwán también reclama una parte de Rusia, concretamente la llamada región de Uriankai. Para ser exactos, Taiwán se considera el sucesor legítimo de la última dinastía china, la dinastía Qing. Esta dinastía existió hasta 1912 e incluía vastos territorios conocidos como el Imperio Qing. El Imperio Qing también incluía esa misma región de Uriankai. Si les resulta difícil recordar y pronunciar ese nombre, pueden llamarlo de una manera más sencilla: Tuba. Precisamente esta república en el pasado se llamaba la región de Uriankai, y a los tubinos, los rusos desde hace mucho tiempo, los llamaban Uriankai. En 1911 hubo una revolución en el Imperio Qing, y el país se desmoronó. Los tubinos también decidieron separarse y empezaron a pedir unirse al Imperio ruso. El Imperio Qing no dejaba ir a nadie, pero ¿quién les preguntaba entonces? La región de Uriankai fue incorporada a Rusia, y en 1914 se fundó allí el asentamiento de Belotzarsk, que se convirtió en la capital. No todos los rusos saben que Tuba no apareció de inmediato en el mapa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No formaba parte de la Unión Soviética hasta 1944. Imaginen, la República Socialista de Tuba se unió a la Unión solo durante la guerra. Hasta ese momento, Tuba era un estado independiente con su propio idioma, pasaportes, dinero como este y otros atributos de un estado completo. Actualmente, este lugar es conocido como la ciudad de Kyzyl, que por cierto es la tierra natal del ministro de Defensa Shoigu. Tuba se integró a Rusia, pero el Imperio Qing no lo reconoció y poco después desapareció. Y Taiwán, como sucesor de la dinastía Qing, todavía considera a Tuba como su territorio. De hecho, esto está establecido en la Constitución de Taiwán. Esto es solo una formalidad, no una reclamación seria. Recientemente, el embajador de China en Francia, Lu Shai, dijo a un periodista que Pekín está dispuesto a recuperar Taiwán militarmente si es necesario. Él recalcó que Taiwán siempre ha sido territorio chino y que Pekín no aceptará su independencia. Y todo el mundo volvió a sobresaltarse porque parecía que algo así nunca había pasado antes. Otra vez una nueva guerra. En realidad, no hay nada nuevo en esta declaración, no es la primera ni será la última. Estos países han estado al borde de la guerra desde hace tiempo. Cada vez que se trata de Taiwán, el mundo primero se estremece de horror y luego toma palomitas de maíz y sigue mirando. Así fue en 1958, cuando China, indignada porque la aviación y la marina de Estados Unidos apoyaban a Taiwán, emitió la llamada última advertencia. Todos creían inevitable la Tercera Guerra Mundial, pero no ocurrió. 7 años después ya había cientos de mensajes similares. El diccionario ruso de modismos incluso incorporó la expresión «la última advertencia china». En este documental mostraremos la situación actual de China con Taiwán y explicaremos por qué Pekín considera a la isla su provincia separatista. Veremos cómo un gobernante de la isla rebelde consiguió una esposa rusa y fue educado por la hermana de Lenin. Profundizaremos aún más en las crónicas históricas y veremos al único rey pirata de la historia, cuya dinastía gobernó Taiwán durante 22 años. Y, por supuesto, veremos el espacio, las alegrías cotidianas como el striptease en funerales, la cocina local y niños durmiendo en sacos en jardines de infancia. Empecemos, si les parece, por la actualidad, por aquello sin lo cual el teléfono en la mano de cada uno de nosotros solo podría usarse como martillo. Durante las últimas décadas, Taiwán ha permanecido a la sombra de la China continental, tanto en el ámbito político como en el económico.
todos debatían si Pekín podría superar a Washington y ser la principal economía mundial. Según el estereotipo común, China sigue siendo la principal fábrica del mundo, a pesar de que la producción de muchos bienes de consumo ya se ha trasladado desde hace tiempo a otros países de la región, como Camboya, Taiwán y Bangladesh. Sin embargo, con el inicio de la pandemia, el enfoque de la atención mundial cambió un poco, y fue Taiwán quien demostró su importancia. Los acontecimientos mundiales provocaron una mayor demanda de equipos de computación, electrónica de consumo y equipos médicos, para cuya producción se necesitan microchips de semiconductores. Su principal centro de desarrollo y fabricación está en Taiwán. El papel de las empresas taiwanesas en la economía global se mide por su cuota en los mercados. En 2022, TSMC representa el 52% de todos los microchips producidos en el mundo. Entre sus clientes están Apple, Nvidia, AMD, Sony e Intel. Las empresas eligen a TSMC por dos razones. Primero, tiene la fábrica de semiconductores más grande del mundo, lo que le permite a TSMC satisfacer cualquier volumen. Segundo, TSMC constantemente supera a sus competidores. Es la primera empresa en el mundo que lanzó la producción de procesadores con tecnología de 5 y 7 nanómetros. Actualmente, además de ella, solo Samsung fabrica chips de 5 nanómetros. TSMC se está preparando para lanzar la producción de procesadores con tecnología de 3 nanómetros antes de que termine el 2022. Los primeros en probar la nueva tecnología serán Apple e Intel. Otra empresa taiwanesa, MediaTek, lidera la producción de chips para teléfonos inteligentes con un 32% del volumen. Otra más, UMC, es la tercera en el mercado global de circuitos semiconductores. Foxconn cuenta con 1 millón de empleados, lo que la convierte en la empresa más grande de Taiwán y una de las más grandes de Asia. Toyota, Volkswagen y Ford han comprado llantas Maxxis por años. Y además, en Taiwán existe una industria aeroespacial, lo cual es algo que tienen muy pocos países. Aerospace Industrial Development Corporation fue fundada hace 53 años en 1969. Es una empresa estatal que fabrica casas. La Organización Nacional del Espacio de Taiwán se creó hace 30 años, en 1991. Se dedica a la exploración espacial, al desarrollo de comunicaciones satelitales y a la investigación en el campo de la tecnología aeroespacial. Esta organización ha lanzado 6 satélites, Formosat, incluyendo satélites para comunicaciones, sistema de posicionamiento global, investigación, ionosfera terrestre y pronóstico del clima. Y como la cereza del pastel, no hace mucho Taiwán se unió a la llamada carrera cuántica. El equipo incluyó 72 científicos y 24 empresas. Entre ellos hay especialistas de TSMC y Foxconn, que investigarán elementos cuánticos, computadoras y sistemas de comunicación. El Ministerio de Economía de Taiwán destinará más de $11 millones en 4 años al desarrollo de computadoras cuánticas propias. El Ministerio de Ciencia y Tecnología prometió otorgar otros $8 millones durante 5 años. Según DigiTimes, TSMC, el mayor fabricante de microchips de Taiwán y del mundo, antes de 2020, comenzó a atraer investigadores en computación cuántica, ofreciéndoles un salario 3 veces mayor al inicial. La Academia Nacional Academia Sinica, con sede en Taipei, ya logró construir qubits superconductores, la unidad básica de información cuántica, y posee tecnologías para generar y leer qubits, así como para controlar su estado. Según el presidente de la Academia Sinica, James Liao, el personal de investigación de la institución ha investigado intensamente durante 10 años las tecnologías de computación cuántica y los materiales cuánticos, los cuales requieren tecnología de miniaturización. Esa es justo la fortaleza de los chips de silicio de TSMC. La situación también es grave en cuanto a la ciberseguridad. El informe Sociedad Digital 2022 del Instituto Sueco indica que Taiwán ha sido el principal objetivo mundial de desinformación extranjera en los últimos 9 años. Políticos e investigadores taiwaneses dicen que la mayoría de estos ataques provienen de China. Por supuesto, se intensificaron durante la polémica visita de Pelosi a la pequeña isla en agosto, tanto en forma de intentos de hackeo como de desinformación que se difundía a través de plataformas populares de redes sociales como Facebook, YouTube y en el equivalente taiwanés de WhatsApp, el mensajero Line. Según Wang Tingyu,
miembro del Parlamento taiwanés, los datos de inteligencia de Taiwán muestran que la isla sufre alrededor de 20 millones de ciberataques diariamente, y aunque Taiwán no participa en contraataques, se protege a sí mismo. Taiwán es una isla de tecnologías de la información. Somos expertos en alta tecnología, explicó él. Hemos estado bajo este tipo de ataques durante un cierto periodo de tiempo, así que nuestra capacidad para resistir este tipo de actividades se nos da bastante bien. Si resumimos todos estos hechos, ¿qué obtenemos exactamente? Gracias al desarrollo de la industria tecnológica, Taiwán está entre los 20 países con mayor Producto Interno Bruto, supera a los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Suiza e Israel. En 30 años, el Producto Interno Bruto de Taiwán creció cerca de 8% anual. En la primavera de 2021, la crisis por la pandemia empeoró por una fuerte sequía en la isla, dejando a las fábricas sin suministro estable de agua. Esto causó una escasez global de microchips, reflejándose en los precios de los productos finales. El año pasado, 26%, llegando a $556 mil millones. Debido a la escasez generalizada de chips, muchas industrias se vieron afectadas, desde la electrónica y los electrodomésticos hasta la fabricación de automóviles. Las grandes compañías automotrices tuvieron que parar sus fábricas por falta de componentes. La crisis logística, causada por la interrupción de las cadenas de suministro, generó dificultades adicionales. Aquí hay otro ejemplo ilustrativo. Después del 24 de febrero de 2022, Taiwán se negó a suministrar a Moscú y Minsk microchips con una frecuencia superior a 25 MHz, lo que hizo imposible la cooperación en proyectos conjuntos. Las fábricas taiwanesas producían chips para los microprocesadores Elbrus y Baikal, creados por Moscow Center of Scalable Processor Architecture Technologies y Baikal Electronics. Moscow Center of Scalable Processor Architecture Technologies está considerando la opción de trasladar la producción a Rusia. Sin embargo, los especialistas están seguros de que será difícil implementarla en un futuro cercano. El agravamiento global en torno a Taiwán amenaza con aún mayores dificultades a escala mundial. Las capacidades de producción fuera de Taiwán solo las tienen la surcoreana Samsung, la japonesa Toshiba, la estadounidense Intel y la china CMIC. Sin embargo, sus capacidades claramente no son suficientes para reemplazar a los gigantes de los semiconductores TSMC y MediaTek. Un posible conflicto entre China y Taiwán pondría a la industria mundial en una nueva situación de escasez, especialmente a la china CMIC. Difícilmente se permitirá suministrar productos a los enemigos ideológicos en Occidente. Y además, parte de la capacidad de las empresas taiwanesas está en China continental, el país enemigo, donde la mano de obra, materias primas y recursos son más baratos y cercanos. Uno de esos recursos es el gas neón, que se utiliza en el proceso de fotolitografía ultravioleta para la fabricación de circuitos integrados. Sus principales proveedores son China, Rusia y Ucrania. Ucrania detuvo completamente la producción de neón desde el 24 de febrero de 2022. En los siguientes días, los precios en China aumentaron casi 9 veces. En caso de que comiencen hostilidades a gran escala entre China y Taiwán, surgirá el mismo problema. Los fabricantes chinos seguramente se negarán o se verán obligados a dejar de suministrar a aquellas empresas taiwanesas que están ubicadas en el continente. Por ahora, las sanciones de Pekín hacia Taiwán no son serias. No tienen un gran impacto en la economía taiwanesa. La industria alimentaria y la agricultura ya no tienen un papel clave en ella. Incluso la prohibición temporal de suministrar arena para microchips a la isla no es tan grave. Taiwán ya logró reorientar sus compras, principalmente gracias a Australia. Se informó que autoridades chinas prohibieron mencionar a Taiwán y la República de China en documentos de envío, incluso los de microchips enviados desde la isla al continente, donde está la producción de Apple. Esta práctica puede llevar a que los lotes de carga sean devueltos a Taiwán. En este contexto, Occidente ha intensificado el desarrollo de su propia producción de microchips. Estados Unidos y la Unión Europea llevan años discutiendo la importancia de asegurar la independencia tecnológica de los países asiáticos. A principios de agosto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley para otorgar un apoyo de $280 mil millones a la industria nacional de semiconductores.
El documento prevé la creación de nuevos centros tecnológicos en el país y ya ha provocado fuertes críticas. En Pekín, Wang Wenbin, vocero de Relaciones Exteriores de China, advirtió sobre el riesgo de interrumpir las cadenas de suministro globales. Con estas palabras, algunas disposiciones de esta ley restringen la actividad normal de inversión y comercio de las empresas correspondientes en China, así como la cooperación científico-técnica normal entre China y Estados Unidos. China tiene palancas de presión no solo sobre Taiwán, que rechaza unirse pacíficamente, sino también sobre la economía mundial. Subtítulos por Dima Torzok. Cualquier restricción en la producción o suministro de microchips o sus materias primas afectará a muchas industrias y pondrá en riesgo a millones de consumidores en varios países. Sin embargo, China tampoco podrá evitar problemas. A la vez, disminuirá la oferta en productos petrolíferos, llantas, alimentos y otras industrias donde Taiwán se especializa. Analistas coinciden en que el liderazgo chino sabe de los riesgos de una escalada y no tomará medidas drásticas, al menos por ahora. Si se evita una crisis importante, esto podría ser un ejemplo de cómo la economía obliga a los líderes mundiales a moderar sus ambiciones geopolíticas. Sin embargo, es imposible comprender a fondo cómo fue que Taiwán se convirtió en la Crimea china sin una referencia histórica. Y para comprender más a fondo la cuestión de Taiwán, vamos a adentrarnos en la antigüedad lejana. La historia de las relaciones entre el continente y la isla es, muy larga y complicada. La primera mención sobre él aparece en las crónicas chinas Hou Hanshu y Sanguo Ji del siglo III, donde se le llama Jichou, la isla de los bárbaros. En ese tiempo, vivían allí varias tribus Gaoshan. Según las fuentes, la primera expedición militar china llegó en el año 230 y en los agitados años 610. Un ejército de 10.000 hombres entró en la isla. Después de eso, la comunicación con la isla mejoró de inmediato. Pero la isla fue incorporada oficialmente a China solo en el siglo XII. Después de eso, los chinos comenzaron a colonizarla y poco a poco fueron desplazando a las tribus locales hacia las montañas. Siempre había quien intentaba tomar la isla. Desde el siglo XVI, piratas y señores feudales japoneses atacaban la isla para conquistar ciudades. Pero las fuerzas armadas locales resistieron con éxito a todos los visitantes no deseados. Sin embargo, eso solo fue hasta cierto momento. En 1550 varios barcos portugueses pasaron cerca de Taiwán. De inmediato tomaron nota de la isla y le dieron el nombre de Formosa, que significa hermosa. Ni siquiera les importó lo que pensaban los habitantes locales ni la administración china. Así, según la geografía universal con mapas e ilustraciones, se veían los habitantes de Formosa. Aquí aparecen los nativos de la isla de Formosa, mostrados en un grabado como cazadores de cabezas y caníbales. En 1622, la isla fue capturada por los holandeses de la Compañía de las Indias Orientales. Y 4 años después, los envidiosos españoles desembarcaron allí. Comenzó la lucha por los territorios. Los europeos dividieron la isla casi 20 años, hasta que en 1642 Holanda ganó. 20 años después, el equilibrio de poder cambió de nuevo. En 1662, la dinastía Ming, tras casi 400 años de gobierno en China, cayó en decadencia y fue reemplazada por el ejército manchú de la dinastía Qing. Y aquí, en la historia de Taiwán, apareció el rey pirata Shen Chenggong, a quien los europeos llamaban Koxinga. Él se hizo tan poderoso que incluso le arrebató a los Países Bajos, una de las naciones más poderosas de esa época, la misma isla donde fundó su dinastía. Esa dinastía gobernó en el siglo XVII por más de 20 años. En esos años inició la colonización activa de Taiwán por los chinos. Koxinga, quien permitió que los chinos poblaran la isla Austronesia, patria ancestral de polinesios, filipinos y habitantes de Madagascar, es considerado héroe nacional en China y Taiwán. Aquí están sus monumentos en China. En Taiwán es símbolo de la lucha por la independencia y se le honra con su nombre. En toda la isla se han construido muchos templos y monumentos. Por ejemplo, estos y estos. En realidad, es una historia muy interesante sobre cómo un pirata pudo convertirse en rey, y realmente vale la pena echarle un vistazo más de cerca. En el siglo XVII, un rico comerciante chino llamado Yen Jilun navegaba por el mar de China Oriental. Desde joven comerciaba seda y porcelana, enviando productos de China a Japón y las Indias Orientales europeas. Era un comerciante rico y exitoso.
En 1624 tuvo una esposa japonesa, hija de un samurái, y un hijo al que llamaron Yen Chengun. Bajo el mando de este comerciante, no solo había barcos mercantes, sino también poderosos buques de guerra, que se contaban por cientos. Cuando el hijo del comerciante cumplió 7 años, su padre lo llevó de Japón lejos de su madre, y lo envió a China, donde el niño recibió la mejor educación china. Desarrolló amor por la poesía y el confucianismo. En 1644, los manchúes invadieron China. Derrocaron la dinastía Ming y los reinos vecinos como Tíbet, turcos y mongoles, formando el gran imperio Qing hasta 1912, cuando los manchúes invadieron el sur de China. Yen Chengun, apodado Koxinga, perdió a ambos padres. Su padre se unió a los manchúes y su madre, que fue a China a verlo, fue asesinada por soldados Qing. El odio de Koxinga hacia los manchúes era personal. No perdonó a los asesinos de su madre, ni perdonó a su padre, quien recibió una recompensa del emperador Manchu Koxinga. Heredó la flota de la familia Yen, que operaba en el estrecho de Taiwán y los mares del sur y este de China. Desde el inicio, sus potentes barcos de guerra practicaron piratería en la costa sur de China. Unos 30,000 soldados y cientos de barcos se unieron a Koxing. Los manchúes no podían competir con una flota tan grande. Al principio le pidieron al comerciante chino que convenciera a su hijo de rendirse, pero la constante desobediencia del hijo causó la ejecución de su padre. Después, los manchúes bloquearon todos los puertos del sur para debilitar la base económica de la rebelión naval pirata de Koxing. En respuesta a esto, el joven intentó atacar Nanjing, pero tras fracasar, se vio obligado a abandonar China en busca de un refugio adecuado para su flota pirata, y su elección recayó en Taiwán. En 1661 comenzó su invasión. En ese momento, Taiwán estaba bajo el control de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Al momento de la invasión, la isla era un importante puesto comercial y vínculo entre los mercados del sur de China, Japón y el sudeste marítimo de Asia. Las tropas de Koxinga desembarcaron cerca de Fuerte Zelandia, en la actual Tainan. Después de un brutal asedio de 9 meses, el gobernador holandés de la isla de Formosa perdió casi 2,000 hombres y varios barcos, y luego se vio obligado a firmar el acta de rendición y entregar la isla al pirata Koxing, poniendo fin a décadas de dominio colonial holandés sobre la isla. Después de expulsar a los holandeses en 1661, el noble pirata Koxinga se proclamó gobernante del reino de Dunning en Taiwán. Aunque nominalmente, Koxinga era un gobernante independiente de Taiwán. Reconocía al emperador Zhongli de los Ming y, a cambio, recibió el título legítimo de príncipe. En Occidente, el reino de Dunning se hizo famoso como el reino de Formosa y se convirtió en el primer reino internacionalmente reconocido en la historia de Taiwán. En 1672, Chen Jing, hijo y sucesor de Koxinga, firmó un tratado con la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que lo reconoció como legítimo soberano y lo llamó rey de Formosa, igual que a su padre. El reino de Koxinga, que a pesar de su pequeño tamaño estaba fuertemente militarizado y centralizado, gastaba una enorme cantidad de recursos en proteger la isla de las invasiones manchúes y chinas provenientes del continente. Después de la muerte de Koxinga, se desató una verdadera rivalidad por el poder entre sus hijos. El tercer gobernante de Taiwán, hijo mayor de Koxinga, fue estrangulado por su hermano menor, quien así tomó el trono. El propio reino existió un poco más de 20 años hasta 1683 y tuvo 4 gobernantes, 2 de los cuales eran hijos de Koxinga. Con los años, los manchúes, aliados con los holandeses, sometieron Taiwán a los emperadores Qing en 1683. La isla volvió al imperio y prosperó casi 200 años cultivando arroz y té para vender a los japoneses. La población creció de unas decenas de miles a 2,5 millones, pero en 1895, después de la fallida guerra de China con Japón, la isla de Taiwán volvió a cambiar de dueños y pasó a manos de los japoneses. Tokio comenzó a invertir activamente en el desarrollo del nuevo territorio. Se construyeron ferrocarriles, fábricas, plantas y empresas de defensa. Fue precisamente Japón quien sentó las bases industriales que Taiwán sigue utilizando en parte hasta hoy. La isla fue japonesa de 1895 a 1945 y tras la Segunda Guerra Mundial
regresó a la República de China, entonces en guerra civil. Para 1949, la guerra civil en China estaba llegando a su fin. Las fuerzas de Mao Zedong derrotaron a las tropas de la República de China. Por eso, Chiang Kai-shek, con el Kuomintang, la administración, el parlamento y sus simpatizantes, huyó a Taiwán. En total, el número de refugiados fue de aproximadamente 2 millones de personas. Al principio, querían quedarse ahí un tiempo, recuperar fuerzas y expulsar a los comunistas de China, pero sus planes no se hicieron realidad. Por eso, decidieron establecerse definitivamente en la isla. Rápidamente impusieron la ley marcial, derrotaron a los separatistas taiwaneses y a los comunistas locales, y luego crearon un poderoso sistema defensivo para protegerse del ejército chino. Desde entonces, la relación entre China y Taiwán ha sido tensa y complicada, con enfrentamientos, bombardeos y operaciones secretas. Cuando Chiang Kai-shek asumió el poder en Taiwán, instauró una dictadura y un gobierno cruel. Chiang Ching-kuo siguió con esta retórica, pero después impulsó políticas democráticas, lo que permitió que en 2000 eligieran al primer presidente ajeno al Kuomintang, Chen Shui-bian. Además, la economía del país creció muchísimo. Eso lo veremos más adelante. Ahora revisemos las posiciones mutuas en las relaciones con China. Ambos estados no reconocen la independencia del otro, y tanto la República Popular China como Taiwán se consideran los únicos sucesores legítimos de la China anterior a la guerra. Solo 14 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han reconocido a Taiwán como Estado independiente, es decir, a la República de China. Las autoridades chinas insisten en que Taiwán es parte de su territorio y envían regularmente aviones de combate al país vecino. Para la década de 1980, las relaciones entre China y Taiwán comenzaron a mejorar, y para 1991, incluso más. Taiwán anunció el fin de la guerra con la República Popular China y simplificó las reglas de visita e inversión para chinos. China propuso el principio de un país, dos sistemas, para que Taiwán tuviera autonomía si se unía, pero las autoridades taiwanesas no lo aceptaron. Sin embargo, Pekín sigue manteniendo su postura, considerando que Taiwán es una provincia separatista que, en caso necesario, puede ser recuperada por la fuerza. En 20 años, las relaciones entre países han cambiado constantemente. En Taiwán, si ganan los demócratas, las relaciones empeoran porque apoyan la independencia total. Pero si llega alguien del antiguo partido Kuomintang, sus representantes, por el contrario, tratan de suavizar el conflicto y desarrollar la cooperación económica. En enero de 2020, la demócrata Tsai Ing-wen ganó nuevamente y declaró que el principio de un país, dos sistemas es inaceptable y que Taiwán es realmente un país independiente. Por eso, las relaciones entre países se tensaron de inmediato. Pero aún así, ¿cuáles son las perspectivas de reunificación? China abordó esta cuestión de la manera más radical. En 2005, el país aprobó una ley para contrarrestar la división del Estado. Según la ley, si la reunificación pacífica está amenazada, el gobierno de la República Popular China debe usar la fuerza. Incluso el intento de independencia de Taiwán se ve como una amenaza. Por eso Taiwán no toma medidas drásticas ni se separa oficialmente de China, manteniendo una postura intermedia. E incluso a pesar de que muchos políticos en Taiwán lo desean y hablan constantemente de ello, nadie toma una acción decisiva. Aunque más del 70% de los habitantes de Taiwán están a favor de obtener la independencia total. China y Taiwán mantienen fuertes lazos económicos. En China hay cerca de 60.000 millones de dólares en inversiones de Taiwán y 1 millón de taiwaneses residen o trabajan allí. Ahora, una de las preguntas retóricas más importantes. ¿Qué tienen que ver los Estados Unidos con esto? Estados Unidos es el principal aliado de Taiwán y le suministra activamente armas. También alienta de todas las formas posibles a Taiwán a declarar su independencia. En 2020, el presidente de Estados Unidos firmó una ley para aumentar el apoyo a Taiwán internacionalmente. Después de la llegada al poder de Biden, la política de apoyo a Taiwán continuó, al igual que el suministro de armamento. Ante esto, el gobierno chino aumentó la actividad militar en el estrecho de Taiwán. Y todo esto, una vez más, llevó a un intercambio de advertencias significativas y al aumento de la tensión. Ahora, parece que las relaciones entre los países han alcanzado su punto máximo. Pekín amenaza con atacar si Estados Unidos suministra armas o los políticos locales no cambian su retórica. En respuesta a esto,
Taiwán se está preparando activamente para la próxima guerra y acumulando armamento, mientras que los habitantes locales se inscriben masivamente en cursos de tiro y supervivencia. Los analistas chinos insisten en que, si la guerra caliente comienza, será rápida. Al país le bastarían unos pocos días para ocupar la isla, y debido a su fuerte economía, no se vería especialmente afectado por las sanciones internacionales. A China le da más valor el hecho de que, probablemente, Estados Unidos no intervendrá directamente en el conflicto, y solo ayudará a Taiwán con suministros de armas y ayuda humanitaria. Existe la opinión de que el éxito económico de Taiwán, uno de los 4 tigres asiáticos, es completamente mérito de Estados Unidos, que llenó la pequeña isla de inversiones y otro tipo de apoyo. Claro que no todo es tan simple o primitivo. Es el momento ideal para ver cómo pasó esto. Taiwán, como Corea del Sur, inició la segunda mitad del siglo pasado siendo de los países más pobres de la región. La isla estaba casi al fondo de los rankings de desarrollo económico y social. Estas eran las consecuencias de las guerras de la época del colonialismo, así como el resultado de la constante dependencia de recursos externos. Un estado insular siempre es un bocado apetecible. ¿Cómo una región con pocos recursos logró ser poderosa tras tantas conmociones? De hecho, la economía de Taiwán es considerada una de las más productivas e innovadoras. Vamos a analizarlo. El camino moderno de Taiwán, o la República de China, comenzó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos empezó a invertir activamente en la región asiática. En el periodo de 1950 a 1965, solo la ayuda financiera y material oficial alcanzaba el 6.5% del Producto Interno Bruto del país bajo el gobierno de Chiang Kai-shek. Recibía apoyo por ser opositor al Partido Comunista Chino, con el cual el Kuomintang libró una guerra civil que perdió en 1949, tras lo cual el gobierno del Kuomintang huyó a Taiwán. Esos 15 años fueron un periodo de rápido crecimiento económico para el país. Dimatorso que Estados Unidos invertía dinero, suministraba el equipo necesario y proporcionaba especialistas calificados. Chiang Kai-shek, por su parte, estableció un sistema de partido único que, según él, permitía resistir de manera más efectiva al régimen comunista y llevar al país hacia la prosperidad. En Taiwán se prohibió todo lo que debilitara al Kuomintang. La prensa era controlada y se prohibieron reuniones, manifestaciones y huelgas. Los disidentes eran juzgados y ejecutados. Las autoridades actuaron con mano dura, imponiendo la ley marcial real entre 1949 y 1987. A principios de los años 50, Chiang Kai-shek continuó con la reforma agraria, la cual cayó en terreno fértil. En ese tiempo, cerca del 80% de la población trabajaba en agricultura y cultivo. Sin embargo, se usaban tecnologías obsoletas, por lo que la eficiencia de este sector en Taiwán seguía siendo baja. Cerca del 70% de los agricultores rentaban la tierra, lo que causaba tensión social porque gran parte de la cosecha iba a los arrendadores. En ese tiempo, la mayoría de las tierras fértiles del país pertenecían a pocos terratenientes. Sí, se podría haber nacionalizado todo. Sin embargo, en Taiwán actuaron con más sabiduría. En realidad, no lo hicieron por su propia voluntad. El algoritmo fue desarrollado por el economista estadounidense Wolf Isakovich Ladyshinsky, quien antes había trabajado exitosamente en una dirección similar en Japón. A los grandes terratenientes se les propuso vender la tierra. Parte quedó en renta y otra se vendió a los antiguos arrendatarios. Claro, el esquema era más complejo y tomó años implementarlo, pero la reforma aumentó la productividad. Tener su propia tierra motivaba a trabajar. Los antiguos arrendadores no se fueron de la región, sino que empezaron a invertir dinero en las tierras que ahora pertenecían a los agricultores. A esto contribuyó una política fiscal inteligente, que retenía a los negocios existentes y atraía a nuevos empresarios. El gobierno, por su parte, invertía activamente en infraestructura, lo que permitía que los negocios siguieran desarrollándose. La economía nacional se volvió gradualmente exportadora y la agricultura aumentó notablemente su eficiencia en los años 70. Económicamente, Taiwán se acercó a Japón y Corea del Sur, que tomaban un rumbo parecido. En algún momento, se dieron pasos tímidos hacia la liberalización, aunque eran casi imperceptibles. Chiang Kai-shek fue fiel a sí mismo hasta el final. Solo con la agricultura es difícil mantener el crecimiento económico,
incluso considerando la constante importación de nuevas tecnologías de Occidente. Por eso Taiwán pasó a la siguiente fase de desarrollo. Solo pasaron 10 años desde el inicio de los cambios, pero ya había comenzado la era local de la industrialización. Sin embargo, al ver el pasado, esto no es una sorpresa. Desde el año 48 en el país se ensamblaban radios a partir de componentes importados. En los años 60, Taiwán surtía pedidos de Japón, que exportaba productos a Estados Unidos. Los nuevos mercados impulsaron el surgimiento de más industrias tecnológicas en el país. La electrónica de consumo empezó a fabricarse para el mercado interno, gracias a licencias tecnológicas incluso de Japón. Además, las empresas locales recibían más inversiones directas de países occidentales. Uno de los problemas estaba relacionado con el hecho de que Taiwán no producía componentes. El gobierno intentaba apoyar a los fabricantes locales modificando la legislación, lo que impulsaría a las empresas extranjeras a transferir cada vez más tecnología a la industria taiwanesa. En el mercado local, por cierto, había una gran cantidad de pequeñas empresas que en ese entonces no dudaban en copiar tecnologías extranjeras. Esta situación se observó no solo en los años 60, sino también, al menos, en la siguiente década. Además, Taiwán se enfrentó al hecho de que los productos fabricados aquí eran de baja calidad. El país repetía la historia de Japón, que en la posguerra era visto como productor de bienes de consumo para los pobres. Por eso, durante un tiempo, los principales mercados seguían siendo países en desarrollo. Pero los fondos obtenidos, las empresas locales los invertían en el desarrollo, para adquirir nuevas tecnologías y equipos modernos. En los años 60, Taiwán se volvió uno de los 4 tigres asiáticos, mostrando un desarrollo económico sin precedentes. Este club de 4 incluía a Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Sin embargo, al principio, las grandes corporaciones extranjeras temían invertir sumas significativas en instalaciones de producción en Taiwán. La razón era que nadie tenía certeza de recuperar las inversiones significativas, pues el equipo moderno y la tecnología no aseguran alta calidad. El gobierno de Taiwán invertía en infraestructura, producción y capacitación de personal calificado que debía quedarse en el país para beneficiar a la nación. Fue un proceso largo. El punto de inflexión fue a finales de los años 60, cuando la estadounidense Philco, propiedad de Ford Philco, llegó al país. Taiwán demostró que se pueden producir productos de calidad con menores costos. Se convirtió en uno de los actores en la escena mundial cuya producción comenzó a migrar gradualmente a Asia. Después, una empresa estatal firmó un acuerdo con Radio Corporation of America Corporation y obtuvo los derechos de la tecnología semiconductor complementario de óxido metálico. Los estadounidenses también capacitaron a futuros ingenieros. Además, las empresas estatales creadas en los años 60 comenzaron a privatizarse gradualmente para aumentar su eficiencia, y el gobierno desempeñó el papel de regulador, evitando la aparición de monopolios. Simultáneamente, operaban mecanismos que facilitaban la atracción de inversiones, el despliegue de nuevas producciones y la modernización fiscal. Los mayores beneficiados eran quienes exportaban, pues Taiwán también estaba enfocado en ello. Los años 70 fueron una época de conmociones económicas y sociales para Taiwán. La década comenzó con un cambio en la actitud de la Organización de las Naciones Unidas y en 1975 murió Chiang Kai-shek. Publicación. El presidente del Comité Central y de la Comisión Central de Inspección del Kuomintang fue su hijo Yang Jingwo, conocido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Nikolai Vladimirovich Yelizarov. Pocos saben que los lazos de Taiwán con la Moscú Roja eran literalmente familiares. Yang Jingwo, uno de los padres de la Taiwán independiente, hablaba ruso, tenía esposa rusa y trabajó en Uralmash. Vamos a echar un vistazo a esta historia sorprendente. Para ello, retrocedamos 100 años en el tiempo. En las orillas del río Amarillo hay una guerra civil entre los rojos y blancos, el Partido Comunista de China y el Kuomintang. Los primeros son comunistas y los segundos nacionalistas, aunque sus diferencias son mínimas. Ambos bandos saben que China es pobre y atrasada, y que sin aliados externos no sobrevivirán. Las potencias occidentales y el Japón militarista ven a China solo como una colonia para saquear. Pero al norte está la joven Rusia soviética. En 1923, Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, viaja 3 meses a la Unión Soviética y se reúne con Trotsky y otros camaradas.
El interés de los jerarcas soviéticos es comprensible, porque aunque ahora China sea el patio trasero del mundo civilizado, no siempre será así. El país más poblado de la Tierra no puede estar eternamente rezagado. El crecimiento industrial se basa en mano de obra barata, por lo que China puede y debe ser un gigante económico. Por eso los bolcheviques, cuando podían, cortejaban a los camaradas asiáticos, sobre todo porque las democracias occidentales mantenían a la Moscú roja bajo bloqueo, y aquí había un aliado prometedor. Tras convivir con los rusos, Chiang Kai-shek concluyó que el modelo soviético no era adecuado para los nacionalistas chinos. Pero sin un ejército moderno seguramente perderán. Debemos mandar a los jóvenes chinos a academias militares soviéticas, y en 1925 él envía a su hijo a Moscú. También hay una leyenda más romántica. A los 15 años, el chico estudiaba en una escuela en Pekín y leía en periódicos y libros sobre el asombroso experimento social de sus vecinos del norte, y quedó tan impresionado por el poder blando soviético que decidió continuar su educación en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Independientemente de la veracidad de una u otra leyenda, el poderoso padre aprobó el viaje. Hace 100 años en Moscú, durante la crisis de vivienda que mencionó Bulgakov, el joven Chiang Ching-kuo fue acogido y criado en un departamento. Anna Ilinishna, la hermana de Lenin, dicen que lo trataba como a un hijo adoptivo. Ya en los años 1920 en Moscú, se abrió toda una red de universidades para estudiantes de países asiáticos. Allí los formaban en el espíritu comunista, y los graduados difundían esas ideas en sus países. ¿En qué? En eso la Unión Soviética era muy eficaz. Una de esas escuelas internacionales se llamaba Universidad Comunista de los Trabajadores de China, la Universidad Comunista de los Trabajadores de China. Estaba ubicada en Volkhonka, frente a la entonces aún no demolida Catedral de Cristo Salvador. La Universidad Comunista de los Trabajadores de China se inauguró en septiembre de 1925 y Jiang Jingguo fue su primer estudiante, junto con un centenar de compatriotas. En el pupitre de al lado se sentaba un chico llamado Deng Xiaoping. ¿Quién hubiera pensado que medio siglo después uno lideraría Taiwán y el otro China? Por supuesto, todos estos cuadros prometedores eran cuidadosamente supervisados por la Lubyanka. Pero pronto ocurrió un contratiempo. En China, Chiang Kai-shek finalmente se convirtió en dictador, rompió con los comunistas locales y desató una represión contra ellos que pasó a la historia como la masacre de Shanghái de 1927. Jiang Jingguo envió una carta furiosa a su tierra natal, condenando el oportunismo de su padre y expresando su deseo de estar del lado correcto de la historia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una versión dice que Stalin llamó al joven y casi le dictó el texto personalmente. Jingguo permaneció en Rusia y por conspiración recibió documentos como Nikolai Vladimirovich Yelizarov. De lo contrario, algunos agentes podrían haber secuestrado al hijo del líder chino. Tras concluir en la Universidad Comunista de los Trabajadores de China, estudió en academias militares soviéticas. Mientras tanto, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas seguía la lucha interna en el partido. El revolucionario Trotsky perdió y fue expulsado. En cambio, Stalin se consolidó definitivamente, prefiriendo primero construir el socialismo en un solo país. ¿Por qué era necesaria la industrialización? Se requería dinero para lograrla. El dinero se podía obtener vendiendo grano en el mercado internacional, pero primero había que sacar el grano de los campesinos. A inicios de los años 30, Nikolai Yelizarov, hijo adoptivo de la hermana de Lenin, participa en la colectivización en pueblos de Moscú, obligando a campesinos a unirse a los koljoses. Quizá la desposesión de los campesinos ricos fue un poco excesiva. Esto puede explicar por qué en 1932 al muchacho de repente lo enviaron lejos, a Sverdlovsk, que ahora es Ekaterimburgo. Allí, Jiang Jingguo trabajó en Uralmash. Durante un tiempo incluso editó el periódico de la fábrica, es decir, dominaba bien el ruso. Y conoció a su destino, una trabajadora de taller de 18 años, miembro del Komsomol, Faina Bakreva, originaria de Orsha, Bielorrusia. Incluso hay una leyenda casi fantástica de que el joven defendió a la chica del barrio obrero de unos maleantes con técnicas de kung fu. Después llegó 1937. Desde que los bolcheviques buscaban la revolución mundial, Jingguo tenía amigos trotskistas y por eso fue arrestado durante el Gran Terror. Pero una vez más, Stalin intervino en el destino del joven. Justo en ese momento, se reanudó la guerra entre Japón y China, y los militaristas de Tokio comenzaron a avanzar hacia el interior del Imperio Celestial.
Stalin entendía que si ellos ganaban, mañana apuntarían contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso se podía impedir. Unir al Kuomintang y al Partido Comunista de China en un frente anti-japonés. Moscú tenía influencia sobre ambos lados. A Chiang Kai-shek le secuestraron a su hijo. En sus diarios escribió que Jingguo no era negociable y que no traicionaría a su país por él. Pero en realidad, parece que sí hubo acuerdos tras bambalinas con el Kremlin. En primavera de 1937, Nikolai Yelizarov fue liberado y volvió a su tierra natal con su esposa bielorrusa. Meses después, nacionalistas y comunistas chinos hicieron las paces, pero tras la Segunda Guerra Mundial, al vencer a un enemigo común, volvieron a enfrentarse. Chiang Kai-shek y el Kuomintang huyeron a su isla de Taiwán, Crimea. Su hijo No-24 Park ocupaba los puestos clave del nuevo estado. En 1950, Yang Jingguo encabezó los servicios secretos de Taiwán, donde empezó a reprimir a todos los enemigos reales e imaginarios del Kuomintang. Probablemente se inspiró en las represiones soviéticas que presenció directamente. Luego, el hijo de la hermana de Lenin fue viceprimer ministro y luego primer ministro bajo su padre, el presidente anciano. Gobernó Taiwán capitalista con un enfoque casi estalinista. Primero reprimió a la oposición y después aceleró la industrialización. En 1978, después de la muerte de su padre, Jiang Jingguo se convirtió en presidente. Y un nuevo giro. El antiguo inspirador de las represiones llevó a cabo la democratización, permitió la actividad de otros partidos, liberó a los opositores de las cárceles y con la conciencia tranquila murió en 1988. ¿Y qué hay de la esposa bielorrusa, Faina Bakreva? El papel de primera dama se notaba incómoda. Hablaba chino con fuerte acento, aunque la llamaron Jian Fangliang. Generalmente no se dedicaba a la política y hasta rechazó tener sirvientes en los apartamentos presidenciales. Ella sobrevivió a su esposo por 16 años, vio la llegada del siglo XXI y fue enterrada con honores de Estado en Taiwán. Junto con su esposo, todavía es respetada en la isla, ya que durante su tiempo, la república no reconocida comenzó a prosperar. Tras la muerte de Yang Jingguo, Li Denghui asumió como secretario general e impulsó una transición más activa hacia la democracia. El proceso no siempre fue fluido, hubo conflictos y enfrentamientos. La liberalización no solo abarcó la esfera sociopolítica, sino también la economía. La atracción de capital se volvió mucho más sencilla. Los cambios impactaron importaciones y otras áreas. En 1987, con apoyo del gobierno, se fundó Taiwan Semicontrato, la empresa manufacturera TSMC, que por un tiempo se convirtió en la primera del mundo, cuya única especialización era la producción de semiconductores. En 1989, recibió una gran inversión y abrió una nueva planta de producción. Foxconn, fundada en 1974, construyó su primera fábrica en China en 1988. Ese mismo año apareció Quanta Computer. 1989 fue el año en que se fundó Asus, en 1990. Quanta Computer, fundada en 1984, salió a la bolsa, y la empresa familiar Multitech, en 1987, se convirtió en Acer. Por supuesto, eso no es todo. Lo importante es que en los años 80 Taiwán, desarrollando su propia economía a un ritmo increíble, logró no generar deudas externas. Una situación similar ocurrió en Singapur y Hong Kong. En la isla se controlaba eficazmente el presupuesto, se implementaba una política monetaria inteligente y el aumento del bienestar conducía a más cambios en el sistema político. Hasta tal punto que, en cierto momento, el propio partido Kuomintang se convirtió en la oposición. Ni siquiera la crisis de 1997 afectó mucho a los 4 tigres asiáticos. Taiwán y Singapur fueron los menos afectados. Esto fue posible gracias a procesos internos sólidos y la disposición de continuar haciendo negocios pese a cualquier situación. Pero también había una nueva fuerza que empezó a desplazar a los tigres. China y otros países asiáticos, en crecimiento, comenzaron a participar más activamente. Taiwán destaca por su alto nivel educativo y formación de personal. Permanece entre las economías desarrolladas y ha superado exitosamente crisis económicas. Primero, la región asiática fue afectada por la burbuja de las .com y después por la crisis económica de 2008. Ahora vamos a nuestros días, no desde la geopolítica, sino desde la perspectiva de una persona común. Algunos detalles que parecen menores, pero crean la identidad única de cada país.
por ejemplo. Así es como los taiwaneses sacan su basura para el camión recolector, y para saber cuándo pasa, el camión de la basura toca esta música. El asunto es que en Taiwán no hay botes de basura en las calles. Solo puedes tirar la basura en lugares específicos, como en una estación de metro, o llevártela a casa. De hecho, la segunda opción es la preferida y la mayoría de los habitantes la sigue. En Taiwán, la basura se separa y solo se arroja en bolsas autorizadas por la ciudad. O sea, llevas a casa tu lata de refresco, la separas y la pones donde corresponde. Y luego viene lo más interesante: esperas a que llegue el camión de la basura musical. Esta solución ayudó a disminuir notablemente las enfermedades transmitidas por roedores e insectos. Todo lo que acompaña a los contenedores de basura. Si no hay contenedores de basura, no hay basura, al menos en las calles. También es interesante el sistema de cronología en Taiwán. Es diferente al internacional. Sí, no todos los países orientales cuentan los años desde el nacimiento de Cristo, pero Taiwán destaca. Su primer año es 1912. El 1 de enero de 1912 marca la fundación de la República de China, nombre oficial de Taiwán, y su conteo inicia justo en esa fecha. Pero incluso si no tomamos en cuenta las rarezas con el calendario, Taiwán, como cualquier otro país asiático, es sumamente interesante en cuanto a la gastronomía. Cada país es conocido por un platillo específico que sus habitantes aman más que nada. Y para Taiwán, es un tipo especial de tofu fermentado. El aperitivo literalmente se llama tofu apestoso en traducción. Y ese nombre es apropiado, ya que muchas personas han descrito el mal olor como similar al queso azul o a calcetines mojados. Para prepararlo, el tofu se fermenta durante semanas o meses en una salmuera especial. Hablando claro, lo dejan pudrirse bien. La mayoría de las recetas de salmuera contienen lácteos fermentados, carnes, pescados y verduras. El tofu apestoso no solo huele cuando está cerca, su olor puede llegar hasta 300 metros de distancia, pero a la mayoría de los taiwaneses les encanta. El tofu apestoso normalmente no se vende en restaurantes. Por eso, si alguna vez visitas el país, tendrás que ir a algunos de sus famosos mercados nocturnos. O, por ejemplo, ¿qué crees que es esto? En realidad, no son medusas fritas, solo los típicos dumplings. Simplemente, la masa no está hecha de harina de trigo como estamos acostumbrados, sino de arroz. Por su naturaleza, la masa es transparente, así que la carne de cerdo dentro se ve bastante brillante y gracias a la salsa, incluso parece sangrienta. O aquí hay otra cosa sorprendente. A pesar de su relativa similitud, esto no es un órgano de alguien, sino un molusco común y corriente. A este simpático compañero lo llaman geoduck, un molusco común en las costas de Estados Unidos, Canadá y el sudeste asiático. Pero si bien en el continente americano no ha ganado mucha popularidad, los asiáticos simplemente lo adoran, especialmente los japoneses, chinos y taiwaneses. Lo comen crudo, hervido, frito, horneado y lo disfrutan de muchas formas. ¿Y qué tal una sopa sangrienta? La venden en algunos puestos callejeros de zonas residenciales en ciudades taiwanesas. Está hecha de sangre de cerdo, carne, fideos y verduras. Es un manjar, y mucha gente viene de otras zonas a la fonda donde la preparan para probar la sopa. Otro platillo favorito de los taiwaneses son los pollos ahumados. Se preparan con la cabeza, la cual siempre se dobla hacia la espalda antes de ahumarlos. Ya listos, se cuelgan en ganchos como si hubieran soltado el alma después de largas torturas. Y aquí están las cabezas de pato fritas, o esta versión local taiwanesa de palomitas de maíz. Así es como se ve. En la entrada de pequeños cines en zonas residenciales venden camarones, moluscos e incluso pollo. Los trozos de carne o mariscos se empanizan y fríen en aceite muy caliente para que se inflen y luego crujan al morderlos. También hay este tipo de comida rápida callejera al estilo taiwanés, ranas fritas con cerveza. Entre pescado, alitas de pollo y lenguas de pato, también preparan ranas frente a ti, las fríen y sirven atractivamente con verduras. Aquí otra pregunta. ¿Qué creen que venden estas chicas en los escaparates de las carreteras en Taiwán? En realidad no es lo que muchos pensaron. Ellas venden. El betel es una nuez que crece en Asia. Contiene sustancias especiales que provocan una sensación de euforia. El betel es muy popular entre los habitantes de la isla, sobre todo entre los hombres que hacen trabajo físico. Ellos son los principales consumidores de este tipo de chicle.
De ahí viene ese tipo de mercadotecnia. Las chicas tratan de enfocarse al máximo en su público objetivo: albañiles, traileros, taxistas. Hubo un tiempo en que las autoridades empezaron a implementar leyes que prohibían a las bellezas del Betel vestirse de manera demasiado reveladora. Pero en general, no lograron prohibir este fenómeno por completo. Las chicas siguen ganando dinero así y los camioneros aún las visitan para obtener chicle. Hello Kitty en Taiwán es tan famosa como Pushkin en Rusia. Es todo para ellos. En realidad la marca es japonesa, pero los isleños la han adoptado tanto que aquí hay más Hello Kitty por metro cuadrado que en Japón. La ponen prácticamente en todo, desde aviones hasta vino y vodka. En Taiwán son populares los deportes estadounidenses como el rugby americano. Y además, aquí se han vuelto tan expertos en el béisbol, que es popular en Estados Unidos, que prácticamente se ha convertido en el deporte nacional. La selección infantil de Taiwán es considerada la más fuerte del mundo. Los beisbolistas de la isla son tan buenos que, en cuanto a la cantidad de títulos ganados en competencias internacionales, superan al siguiente país, Japón, por el doble. En países densamente poblados y pequeños como Japón y Taiwán, construir en altura es la opción más eficiente, ya que gran parte de su territorio es montañoso. Las ciudades compactas son tarea clave del desarrollo urbanístico. Al mismo tiempo, las zonas montañosas suelen ser áreas de actividad sísmica, por lo que los arquitectos e ingenieros deben prestar especial atención a la estabilidad de los rascacielos. El viento fuerte también puede hacer que se balanceen. Este ya es un problema común en todas partes. Se usan amortiguadores inerciales para reducir las vibraciones del edificio. El mayor amortiguador está en el rascacielos Taipei de Taiwán, de medio kilómetro de altura. Es una esfera péndulo de 660 toneladas en el último piso. Por cierto, se puede admirar en persona, por así decirlo. Gracias a él, la estructura soporta el viento y su parte superior casi no se mueve ni en terremotos. La base del edificio se construyó con materiales resistentes y flexibles. Así, se movía en un terremoto, pero no se destruía. Pero por supuesto, un habitante de la ciudad puede cansarse de todas estas vistas urbanas. Por eso, una de las actividades más populares aquí es el ecoturismo. Taiwán es un paraíso para los amantes de las caminatas y simplemente para quienes disfrutan pasear por parques o laderas de montañas. Para esto, aquí se han creado todas las condiciones. Hay senderos, hoteles y campamentos. En general, se parece mucho a Hong Kong. También hay lugares bastante exóticos y apartados. Por ejemplo, la aldea de los gatos Houghton es un verdadero paraíso felino, ya que los únicos habitantes legales allí son los gatos. Y las personas solo les sirven y crean condiciones cómodas para su vida. Y también vienen a verlos, alimentarlos y tomarles fotos. De las minas de carbón más grandes de Taiwán. Luego, con el desarrollo de la tecnología, la necesidad de carbón en la isla cayó a cero, y las familias una tras otra abandonaron Houghton. Un año tras el cierre de la mina de carbón, el pueblo quedó vacío y habría desaparecido del mapa si no fuera por los gatos. Subtítulos por Dima Torsok. Las personas se fueron, pero ellos quedaron, merodeando en casas y edificios abandonados buscando comida. Los habitantes de los pueblos vecinos, al pasar por la desierta Joutoni, empezaron a notar a los gatos hambrientos y demacrados y comenzaron a alimentarlos. Al principio solo les daban lo que llevaban consigo, pero después empezaron a ir especialmente para alimentar a los animales. Empezaron a construirles casitas, venían a cuidarlos incluso desde lejos, y poco a poco, el pueblo de los gatos se hizo popular primero entre los taiwaneses y luego entre los turistas. Ahora en Houghton llevan gatos callejeros de todo Taiwán, y aquí viven de maravilla, a juzgar por lo relajados que se ven. En fin, probablemente piensan que es muy bueno que ahora tengan humanos a su cargo. Ahora, en cuanto a las tradiciones, hay una tradición inusual en Taiwán: el striptease en los funerales. Se encuentra en una zona gris entre la actividad legal e ilegal. Es raro hallar algo así en grandes ciudades. El objetivo del baile erótico no es solo reunir a la multitud, sino también consolar a los dolientes y levantarles el ánimo. Lo que pasa en un funeral depende del grupo de personas. Las presentaciones suelen tener vehículos con tubos en el techo para strippers, música, fuegos artificiales y escenarios de neón. Este placer no es barato, así que por supuesto, no todos pueden permitirse contratar bailarinas eróticas. Hace un año,
En el funeral de un político taiwanés, invitaron a percusionistas, orquesta y 50 chicas semidesnudas que bailaron apasionadamente sobre autos. En respuesta a las críticas del público, la familia del difunto respondió que solo querían honrar la memoria del fallecido, quien disfrutaba pasar un buen rato. Con las tradiciones de boda también hay momentos interesantes. Las bodas taiwanesas, en parte, se parecen a las nuestras: novias con vestidos blancos, invitados, restaurante, fotos de boda. Pero algunas tradiciones son inusuales para los forasteros. En Taiwán, la novia va al altar con un guardadito bajo la falda. Es costumbre sujetar un sobre de tela a la liga, cerca de las zonas más íntimas. Normalmente contiene una pequeña cantidad de dinero, pero a veces puede ser una suma considerable. Esto simboliza la futura riqueza de la familia. Con la riqueza está relacionada otra tradición. En nuestra cultura se acostumbra a arrojar arroz u otra cosa a los recién casados, lo cual, según la mitología de las bodas, también debería contribuir de alguna manera a la riqueza. En Taiwán, llevan un pollo en una olla tras la novia. Ahora suelen usar uno de juguete o hule. En Taiwán es común ver bodas con dos chicas simpáticas de vestidos blancos en el centro de la celebración. Y no es una broma para el novio, es una boda real, o tal vez dos novios. Desde 2019, los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales en la isla. Taiwán fue el primer país asiático en permitirlo. El tribunal ya en 2017 tomó la decisión de permitir estos matrimonios, y en 2019 finalmente los legalizaron. Sin embargo, los taiwaneses solo pueden casarse con ciudadanos de países donde estos matrimonios también son legales. Eso es bastante extraño, considerando que la sociedad taiwanesa es bastante tradicional. Las abuelas y abuelos suelen ver con recelo y juzgar a las chicas que salen con extranjeros. Aquí los niños aprenden a cuidar siempre de los mayores, y la mayoría de las chicas espera que el hombre sea el pilar familiar. Es aún más extraño, ya que las chicas en Taiwán y en otros países asiáticos ricos suelen parecer 20 años más jóvenes de lo que son. Sigue lo asiático. Muchas mujeres asiáticas tienen la habilidad genética de parecer estudiantes jóvenes a los 45 años, pero Taiwán se hizo especialmente famoso en este sentido cuando Lore Xu, de 43 años, abrió una página en redes sociales y empezó a publicar fotos comunes y corrientes. Aquí está con sus hermanas. La del centro tiene 41 años y la de la derecha, 36. Aquí no hay cirugías plásticas. La receta es simple. Primero, protegerse del sol con ropa y bloqueador. Segundo, tomar colágeno a diario, algo tan común aquí como cepillarse los dientes. En tercer lugar, el vegetarianismo. Casi tan común aquí como en la India, es un estilo de vida saludable y normal. También aman y usan productos cosméticos de Japón, China y Estados Unidos aquí. Además, probablemente las mujeres taiwanesas mayores de 40 años lucen jóvenes porque rara vez buscan ser mujeres fatales. En lugar de eso, se puede notar que incluso a la edad de más de 35 años, conservan un poco de expresiones faciales infantiles y a veces hasta el estilo de comportamiento. No a todos les gusta eso, por supuesto, pero a veces les beneficia y la edad no se nota tanto. El gobierno, por su parte, molesta a los ciudadanos diciendo que el reloj está corriendo. En el país hay un nivel de natalidad súper bajo. En Taiwán, especialmente en Taipei, las autoridades buscan interesar a los jóvenes en las relaciones, actuando como hada madrina y casamentera a la vez. En general, el gobierno crea condiciones para que se formen relaciones románticas de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, en Taipei se organizan citas rápidas. Este tema es popular y apoyado en Populu, donde periódicamente se hacen estos eventos en distintos formatos. En 2020, con las fronteras cerradas, una aerolínea local organizó un evento similar en el aire, pero esta vez fue de pago para los taiwaneses adinerados. Eva Air vendía boletos para un vuelo romántico dirigido a solteros. El avión voló 3 horas, sirvieron bebidas y platillos de chef, y se podía conocer a una compañera simpática. Luego, el avión aterrizaba en el mismo aeropuerto, y las parejas que se habían formado podían continuar su cita en tierra. Por cierto, sobre quienes ya tienen pareja, pero siguen atascados en la etapa de citas románticas. Las autoridades de Taiwán están preocupadas, porque el objetivo final, como recordamos, es que los taiwaneses se casen y tengan la mayor cantidad posible de pequeños niños taiwaneses, porque de microchips ya inundaron el planeta. Pero en cuanto a la producción de niños, son de los peores del mundo. La población envejece rápido.
La universidad local ofrece cursos gratuitos sobre relaciones personales, enseñando a los jóvenes cómo convivir y fortalecer su relación de pareja. Pero hay que decir que todos estos trucos funcionan poco. Los taiwaneses no quieren tener hijos en su mayoría, o si quieren, es solo unos pocos. En 1951, una mujer en Taiwán tenía en promedio 7 hijos. Ahora, en algunos años es un poco más de 1, en otros un poco menos. Claro, eso es estadística. Nadie tiene un hijo y medio, pero simplemente cada vez más mujeres tienen 1 y como excepción, 2. Tener 3 ya es un gran evento. Parece que es un problema de muchos países y también en parte del nuestro, pero Taiwán ha avanzado más y más rápido que todos en este tema. Es sorprendente, porque en el país incluso hay un dicho tradicional. Hay 3 formas de mostrar falta de respeto hacia tus padres, y la más grave es no tener hijos. Esto sucede porque, en primer lugar, tener hijos es caro. El nivel de vida en el país es bueno, y como suele ocurrir en estos casos, criar a los hijos de manera digna es costoso. El nivel educativo también es bastante bueno, y cada vez menos habitantes locales están dispuestos a tener hijos bajo el principio de si Dios dio el conejito, también dará el pasto. Primero, los taiwaneses buscan el pasto y no están muy satisfechos con el resultado. La vivienda en la isla es cara. Muchos viven con sus padres incluso a los 30 años, y si no es con los padres, entonces en un departamento muy pequeño. No tiene sentido tener varios hijos porque no hay espacio o no quieren en esas condiciones. Las autoridades locales, por supuesto, están un poco en pánico e intentan hacer algo al respecto. Por ejemplo, en el país hay buenos pagos. La prestación básica por hijo hasta los 2 años es de unos $3,500 locales, al tipo de cambio actual, son 10,000 rublos. El bono infantil equivale a $20,000 locales o 55,000 rublos. Existen varios pagos y beneficios. Son atractivos y los aumentan seguido, pero aún así tienen poco efecto. Si aún así los esfuerzos del gobierno para convencer a la gente de tener hijos tienen éxito, entonces, sinceramente, un niño necesita un abuelo. Jardín de niños. La educación preescolar en Taiwán implica asistir al jardín de niños durante 2 años. Esta etapa no es obligatoria, pero es muy recomendable. Al mismo tiempo, no hay jardines de niños gratuitos. Incluso los jardines de niños públicos cuestan dinero, aunque mucho menos que los privados, de $300 a $600 por semestre en lugar de $1,500 a $2,000. Pero, para entrar a un jardín de niños público, tienes que ganar una lotería. Literalmente, los ciudadanos y familias de bajos recursos tienen más oportunidades, los recién llegados casi ninguna. En este país, los jardines de niños surgieron hasta 1986. Antes no existían oficialmente y su organización es distinta a la de Rusia. Los jardines de niños en Taiwán son el primer paso de socialización, donde enseñan habilidades importantes a los niños. En Taiwán, los jardines de niños suelen estar ligados a las escuelas. Y esto no es solo para aprovechar la infraestructura común, sino también para delegar un poco de trabajo a los niños mayores. Estudiantes de primaria suelen ir a jardines de niños tras clases. Enseñan a separar basura, limpiar y hacen tarea juntos. Sí, aquí se les enseña a los niños a separar la basura. Es un ritual obligatorio y se les acostumbra a ello desde los primeros años de vida. En los jardines de niños locales, los niños se acostumbran a que las personas van y vienen porque cambian seguido de maestros y voluntarios. A esto le dicen habilidades de adaptación. Cada semestre cambian a todos los adultos y niños de cada grupo. Los niños también pueden intercambiarse entre ellos. Se considera que esto ayuda a los taiwaneses en la vida adulta a llevarse mejor con otras personas. En Taiwán, no es fácil llamar kinder a un lugar solo para jugar, dormir y comer. Parece más una escuela básica de supervivencia. No crean condiciones muy cómodas. Por ejemplo, enseñan a los niños a dormir en sacos de dormir. Cada niño debe llevar su cepillo de dientes al kinder para usarlo antes de la siesta. Y un saco de dormir. Niños de 3 a 5 años duermen en sacos de dormir, que a veces llevan a casa para lavar. Los maestros se aseguran de que los niños cambien ropa a diario. Si un niño usa la misma ropa 2 días seguidos, le preguntan si está bien o si durmió en casa. Los niños usan delantales sobre la ropa para protegerla al pintar, modelar o jugar. A la edad de 6 años, los niños ingresan al primer grado de la escuela primaria, donde la educación dura 6 años. Las clases comienzan a las 7:30 de la mañana y terminan alrededor de las 16:00. La semana escolar consta de 5 días.
El programa de estudios abarca mandarín y matemáticas, desde aritmética básica hasta principios de álgebra y geometría. En sexto grado, ciencias naturales, incluyendo los fundamentos de biología, física y química. Idiomas nativos, taiwanés y hakka, dibujo, música y a partir de tercer grado, inglés. Los alumnos no pueden elegir escuela. La inscripción depende de la zona de residencia. Por eso, para ingresar a mejores escuelas, muchos padres reúnen y registran a sus hijos con familiares de otras zonas. A los 11 años, los estudiantes pasan de la escuela primaria a la escuela secundaria incompleta, que es la parte final de la educación obligatoria. En esta etapa, la carga aumenta considerablemente, ya que el objetivo principal de los estudiantes es aprobar con éxito el examen nacional para ingresar a la escuela preparatoria al finalizar el 9º grado. El día escolar puede extenderse hasta las 8 e incluso hasta las 9 de la noche. La secundaria completa dura 3 años, cubriendo los grados 10º a 12º. El nivel de exigencia en esta etapa educativa es mayor que durante la educación en la escuela secundaria incompleta. Ahora los estudiantes tienen la tarea de aprobar con éxito el examen estatal para ingresar a la universidad. Si en los grados inferiores el maestro supervisaba la disciplina, en la escuela secundaria completa estas responsabilidades las cumple un oficial militar asignado a cada escuela. Además, aparte de las materias de educación general, se introduce en el programa de estudios la formación militar, que implica el aprendizaje de los fundamentos de la defensa civil, la preparación militar básica y las habilidades iniciales en el manejo de armas de fuego. En emergencias, los alumnos de secundarias completas asumirán parte de las responsabilidades en la organización y realización de actividades de defensa civil. Esta cuidadosa preparación militar no es casualidad. El ejército es clave en este pequeño estado insular y se considera fuerte, principalmente por el apoyo de Estados Unidos. Hasta hoy, el ejército de Taiwán, con 22 millones de habitantes, tiene unos 170.000 efectivos activos y 510.000 reservistas. La Fuerza Aérea de Taiwán incluye cazas Chingguo, uno de desarrollo propio, F-16 estadounidenses y Mirage 2005 franceses. El ejército taiwanés posee más de 740 aviones, de los cuales 290 son cazas y 55 de ataque. Como Taiwán está separada del continente por 150 millas, la flota naval es clave para su defensa. Actualmente, la Armada de Taiwán cuenta con 117 buques y lanchas de combate. Pero volvamos a la educación. La educación superior en Taiwán abarca numerosas instituciones diversas, clasificadas en los siguientes tipos: universidades, colegios, institutos técnicos y los llamados colegios incompletos, que ofrecen programas de estudio de 2 y 5 años. En el plan de estudios de primer año en universidades taiwanesas hay una materia interesante: limpieza. Tiene otro nombre, pero básicamente todos los estudiantes de primer año deben barrer y limpiar los pisos de la universidad durante todo el año en cualquier momento. Pueden elegir entre las 7:00 y las 8:00, de las 14:00 a las 15:00 o de las 18:00 a las 19:00. Es necesario aprobar esta actividad al final del año. De lo contrario, no podrás pasar al siguiente curso. Además, si el tutor decide que el estudiante no limpió lo suficientemente bien durante el año, esta obligación se prolongará por un año más. Las universidades en Taiwán son públicas o privadas y todas cobran colegiatura, incluso a taiwaneses. El sistema aquí es el de Bolonia: 4 años de licenciatura y 2 años de maestría. Sin embargo, con el sistema de créditos, la maestría puede durar hasta 3 o 4 años. Solo tienes que pagar el dinero. Las universidades destacan en rankings mundiales. La Universidad Nacional de Taiwán está entre las 100 mejores del mundo y se mantiene entre las 3 mejores de Asia. Después de graduarse, sigue el trabajo, que también implica dinero. Actualmente, el salario promedio de un taiwanés es, si lo convertimos, de aproximadamente 95.000 rublos. En microempresas de hasta 15 empleados, el salario promedio es ligeramente menor, cerca de 60.000 rublos. En grandes empresas con más de 250 empleados, el salario es de 134.000 rublos. En empresas de tecnologías de la información, los empleados ganan hasta 200.000 rublos, en contraste con 76.000 rublos promedio en el sector público. En Taiwán, el impuesto sobre la renta de personas físicas es progresivo,
Mientras más ganas, más pagas, iniciando en 5%. Además, en Taiwán hay muchos museos buenos. El principal es el Museo del Palacio Imperial Gugún. En él se encuentra la mayor colección del mundo de objetos de la cultura tradicional china. En total, alrededor de 700.000 piezas. La antigüedad de la pieza más antigua es de 8.000 años. Originalmente, el museo se encontraba en Pekín, en el territorio de la Ciudad Prohibida. Pero antes de que los comunistas lo tomaran, la intelectualidad china se llevó prácticamente todo su contenido a Taiwán. El Gugún está entre los 5 museos más visitados del mundo, junto con el Museo Británico, el Louvre y el Museo Metropolitano de Nueva York. En gran parte, esto se debe a que todo chino que se respete considera obligatorio venir al menos una vez a la isla para ver cómo era su país antes de la llegada de los comunistas. En el museo puedes tocar enormes lingotes de oro, los cuales transmiten una agradable sensación de frescura. En esta nota optimista, es hora de ir terminando. Esperamos que hayan disfrutado nuestro viaje por este Taiwán tan colorido y contradictorio. No olviden calificar el episodio y comentar qué fue lo que más les sorprendió de esta cultura. Nos vemos en los siguientes episodios del canal